Genis me pidió contestar una serie de preguntas que me acaba de entregar. Con mucho gusto. A ver, la primera, ¿qué es la experiencia? Podría hablar de la experiencia personal que he tenido en mi vida y podría resumir esta experiencia, o podría compartir esta experiencia como en 3 ideas fundamentales. La primera experiencia sería que la salud y el tiempo es lo más importante para mí. La segunda experiencia que quiero compartir es que no es bueno irse a los extremos. Todo lo que es muy radical no es algo muy bueno en la vida. Siempre hay que tratar de buscar un balance y siempre hay que estar en un constante movimiento para lograr ese balance. Otra parte que he aprendido y que es una buena experiencia en la vida es que muchas veces nos comemos la vida y queremos hacer tantas cosas y nos preocupa la finalidad, la meta que nos hemos puesto, pero en realidad lo que importa es el proceso, disfrutar el proceso, y si logramos conseguir con una finalidad que nos hemos propuesto bien, y si no, lo importante fue disfrutar y experimentar y aprender de este proceso, ¿no? La pregunta siguiente es, ¿crees que la experiencia tiene cierta temporalidad y movimiento? La experiencia es algo cambiante, es algo que se va dando, es algo que fluye, entonces claro que tiene cierta temporalidad, porque de acuerdo a lo que vayas experimentando como ser humano va a ir cambiando de acuerdo a la edad que tengas y a la experiencia que has obtenido. La 3, ¿cómo definirías experiencia vital? Pues una experiencia que vas adquiriendo a través de la vida. ¿Crees que la experiencia tiene un proceso como principio, desarrollo, fin y conclusión? Pues quizás conclusión sea la muerte y principio sea no necesariamente cuando naces, porque ya traemos una carga genética que quizás ahí traigamos algo de esta experiencia de la que estamos hablando. Un desarrollo obviamente sí, y va a ir cambiando a través de toda la vida, ¿no? Entonces en ese sentido sí tendría principio, desarrollo y fin. ¿Cómo defines percepción? La percepción es algo que adquieres a través de todos tus sentidos. Puede ser una percepción táctil, puede ser a través de la visión, puede ser a través del sonido. Entonces, nosotros como seres humanos percibimos a través de nuestros sentidos. Percepción y la experiencia van a la par. Puedes percibir y puedes tener una experiencia a través de esta percepción, y obviamente es a través de los sentidos también. ¿La experiencia afecta la percepción en otras experiencias? La experiencia afecta la percepción en otras experiencias. Claro, ya si tienes experiencia sobre algo y vuelves a percibir algo y a través de la memoria te acuerdas de todo eso, claro que te va a afectar de cierta manera, de cómo reacciones ante eso. ¿Qué es para ti la experiencia estética? Para mí la experiencia estética se divide en 2 momentos. El primer momento sería algo muy espontáneo, muy kantiano, muy sin interés, sin un fin específico. Sería para todo el mundo esta experiencia a exponerte a una obra, a que la percibas y cuál sería tu reacción inmediata. Eso sería la primera instancia de la experiencia estética. Y la segunda instancia, que es muy importante para mí también, nada más es para un cierto público ya más preparado, en donde entraría ya la razón, entraría el entendimiento, la imaginación. Aquí habría ya un tipo de conocimiento que nos daría placer, haríamos en este segundo momento de la experiencia estética, donde se llevarían a cabo estos vínculos con otros artistas, con movimientos
movimientos, con museos, con lugares, con experiencias vividas, con memoria, con conocimiento sobre todo. Entonces, para mí, básicamente, la experiencia estética se divide en estos dos momentos de los que acabo de hablar. ¿Crees que la experiencia intelectual está relacionada con la experiencia estética? Pues me parece que sería en cuanto a este segundo momento del que acabo de mencionar. ¿Cómo buscas la experiencia en tu obra? Creo que yo no lo hago de manera consciente y no busco ningún tipo de experiencia en particular. Quizás señalo o me gustaría concientizar en algún punto, pero no busco esto de la experiencia específicamente en mi obra. ¿Crees que la generación de una obra artística siempre depende de la experiencia y percepción del mismo artista? ¿Cómo? ¿Crees que la generación de una obra artística siempre depende de la experiencia y percepción del mismo artista? En el sentido en el que tú como artista, para generar una obra, ¿crees que siempre la obra se ve remitida en la experiencia y en la percepción del mismo artista que genera la obra, ¿no? En ese sentido, sobre cómo la experiencia previa del artista conlleva la generación de una obra con cierta especificación, ¿no? Ajá. Bueno, yo como espectador vas y tienes una experiencia estética de la que hablamos en dos instancias, pero puede ser muy diferente a la percepción o al mensaje que te quiso dar el artista. ¿Sí? Es lo que quería decir. ¿Crees que el arte tiene más facilidad de ser generador de experiencia que qué otra cosa? Comparándolo con qué, por ejemplo. En el sentido en el que el arte, a lo mismo que, por ejemplo, la ciencia, o en ese aspecto, el arte tiene más posibilidades, es más fácil de generar experiencias del arte, en el sentido en el que el arte, la danza, la literatura, el teatro, la pintura, se presta más a generar experiencias y de cierta forma una experiencia intelectual y estética. Generar experiencias estéticas, pues obviamente yo creo que sí. Otro tipo de experiencias, obviamente no. O sea, puedes tener cualquier tipo de experiencias con cualquier suceso, ¿no? Pero para generar experiencias artísticas, claro que sí. ¿Crees que la labor de un artista solo consiste en generar experiencias? No. La labor de un artista tiene varias labores. Estamos comprometidos. Sobre todo hoy en día estamos muy comprometidos. Existe un abismo enorme entre espectador y artista. Entonces, como artistas me parece que tenemos que tratar de jalar a todas estas personas que no entienden el arte. A partir de los impresionistas fue como en el último movimiento en el que la mayoría se han quedado. Tenemos como una responsabilidad de cerrar ese abismo para acercar más al público y a nuestra obra, por un lado, y si tenemos ciertas preocupaciones específicas como sujetos, como seres humanos, quizás señalar esas preocupaciones como parte de nuestra obra. ¿Crees que tener una experiencia es una cuestión de búsqueda o es accidental? Pues yo creo que es ambos. A lo mejor tal vez sin estarla buscando. O sea, en caso de la experiencia estética, pues obviamente buscas, ves un libro, vas a una conferencia, presentación, museo, exhibición, lo que sea, entonces ahí sí es cuestión de búsqueda, ¿no? Para tener una experiencia estética. Para cualquier otro tipo de experiencia, depende de lo que quieras, puede ser accidental. Se puede ver al principio a la experiencia como la generación de un trauma o conflicto, que después lleva a reconstruir algo en la conciencia, específicamente en la experiencia estética. Cuando llegas a este segundo momento del que estoy hablando, puede haber un sentimiento ahí de perturbación, de conflicto, de choque en cuanto a la obra, y después puedes ir reconstruyendo de una manera una respuesta también a este conflicto, ¿no? Entonces tiene como diferentes pasos, me parece que sí. O sea, primero a través de una obra que te perturba, en donde hay trauma, conflicto, choque, se puede dar después a través de una concientización, de una construcción de varios elementos, se puede dar otra respuesta o alguna otra causa, ¿no? Esta es la última pregunta. ¿Quieres algo más? No, esto no. Gracias.